todos vosotros y con todas vosotras. Me parece que es un acto necesario. Primero, es un acto el que vamos a celebrar de celebración, valga la redundancia, porque hoy, 3 de mayo, pues es el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y este conversatorio que ha organizado Fundación CERMI Mujeres, pues pretende abordar precisamente los avances y las cuestiones pendientes que las niñas y las mujeres con discapacidad pues tienen aún por resolver. No podemos tampoco olvidar que se cumplen 15 años de ese hecho histórico y, como decía Ana Peláez, pues estamos aquí no se me ocurre una mejor compañía que compartir este momento con todos ustedes, ¿no? Voy a presentar a los ponentes. Está con nosotros el director de Plena Inclusión, Enrique Galván. Hola, Enrique, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Está también la directora gerente de COCENFE, Elena Antelo, también el director general de Fundación 11, José Luis Martínez Donoso, que está en un vídeo grabado porque no puede estar presente, pero que también nos enriquecerá con su opinión. Está también la directora de FIAPA, Carmen Jáudenes, la directora general de la CNSE, Marisol González, el director general de la Confederación Autismo España, Jesús García Lorente, la coordinadora de programas de CEMUDIS, Laura García, la directora ejecutiva también del CERMI estatal, Pilar Villarino, y quiero también dar un apunte que también había confirmado su presencia el director general de PREDI, don Ignacio Osorio, pero que ha tenido un problema de salud y que no nos le impide estar hoy con nosotros. En fin, y ya sin más dilación, pues yo creo que podemos arrancar este conversatorio en el que las personas importantes, las que tenéis que decir, y muchos sois vosotros. Y quiero lanzar la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el balance de estos 15 años, ¿no? ¿Cuáles son? Primero vamos a ver las luces y luego las sombras. Si queréis os doy yo paso, podemos empezar por Enrique. ¿Quién rompe el fuego? Enrique, Marisol, que la estoy viendo aquí en pantalla, por ejemplo. Como quieras. Pues venga, vamos a hacerlo por orden de presentación. Enrique, ahora te veo. Es que estaba viendo solo aquí Muy a mi bien. derecha. Bienvenido, Enrique, un placer volver a verte, aunque sea de forma telemática. ¿Cuáles son esas luces que han alumbrado al colectivo de la discapacidad en estos 15 años gracias a ese hito histórico que fue la convención? Buenos días a todas y todos. Un abrazo fuerte, Maite, y a todas las personas que estáis en un día muy importante. Estamos de celebración, 3 de mayo, el día de la convención, y la convención realmente pues, es nuestro motor, es el elemento que nos guía. Y en muchas cosas, haciendo esa mirada retrospectiva, ha sido sin duda un vector de avance en derechos humanos fundamental. Ortega y Gasset decía que las ideas se tienen y en las creencias se está. Yo creo que muchas veces en estos años hemos ido cayendo en la cuenta de cuántas cosas culturalmente, educativamente, en la relación social hemos creado como barreras y obstáculos, y que no eran tanto las cosas que pensábamos, sino las cosas que hacíamos sin saber que las estábamos haciendo. Y en ese sentido yo creo que hay una toma de conciencia como elementos positivos mayor, hay una modificación de nuestro lenguaje. Cuando estamos modificando el lenguaje, estamos modificando el pensamiento, y por tanto ya hay cosas que no nos permitimos decir. No hay determinadas bromas que ya hacemos. Hay determinadas situaciones en las que descubrimos que hay que cambiar las cosas. Y en ese sentido yo creo que el primer elemento que podemos decir de avance es una mayor toma de conciencia desde lo cultural, desde un cambio cultural. Y eso abre puertas, ¿no? Abre puertas, y muchas veces, y otro profesor, que es el profesor Dols, decía que cuando abrimos una puerta hay dos posibilidades, ¿no? Una es de que entremos y otra de que muchas personas salgan. Y salgan de un espacio muy cerrado donde creen que las verdades que tienen son verdades permanentes, ¿no? Y yo creo que la convención ha cuestionado
el espacio de las niñas y de las mujeres, sus derechos, y eso es un elemento básico y que Ceremi Mujeres pues ha liderado de manera extraordinaria junto al CERMI, ¿no? El segundo elemento que me parece muy importante y que es fundamental es que ha habido un crecimiento de mujeres con liderazgo, porque es una transformación que no puede darse sin un liderazgo legitimado. Y el liderazgo legitimado en este caso tiene que ser el de las mujeres y las niñas. Es verdad que en el ámbito de las niñas todavía tenemos mucho más que avanzar, pero podemos decir que, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo, encontramos ya mujeres empoderadas con discapacidad intelectual, con discapacidades del desarrollo, como nuestras compañeras Maribel Cáceres o Cristina Paredero, una persona con discapacidad intelectual, otra persona con Asperger, que tienen una representación institucional del colectivo al mismo nivel que cualquier otro representante de plena inclusión. Entonces, el liderazgo yo creo que es un elemento promotor y de cambio fundamental. Y por no extenderme más, yo creo que hemos avanzado en la presencia, participación y contribución. Pero yo creo que hemos avanzado como el inicio de un cambio que necesita mucha mayor profundidad. En las organizaciones como Plena Inclusión, que tenemos una marcada identidad familiar, todavía la parte de la protección, el paternalismo, una visión de familia donde el hombre y la mujer juegan papeles distintos, pues nos da ideas de que tenemos todavía mucho por hacer, pero creo que de eso hablaremos en un segundo momento. Muchas gracias. Muchas gracias por tu certero diagnóstico. Ahora, si te parece, le voy a dar la palabra a Elena Antelo. Elena, no veo si estás conectada. Estoy aquí. Aquí estás, cielo. Bienvenida, muchas gracias. ¿Tú compartes este diagnóstico? ¿Se han empoderado lo suficiente en estos 15 años las niñas y las mujeres con discapacidad o todavía nos queda mucho camino por recorrer? Uy, vamos a ver, creí que íbamos a empezar por la parte... Sí, por supuesto, haz tu balance. Es que a mí me sale la periodista en vena cuando oigo una idea. Refiérete a las dos, por supuesto, tu balance y que seguro que coincide con ese. Cuéntame, sí, Elena, te escuchamos. Te lo iba a decir porque yo de carácter suelo siempre apuntar a lo negativo y al pesimismo. Entonces estaba contenta por la primera pregunta que íbamos a hablar. Iba a poner la vertiente positiva y hasta de mí salir algo positivo es bueno. Y yo creo que ahí sí que coincido con Enrique. Yo creo que ha hecho un análisis perfecto de que sí que ha supuesto un avance, ha logrado un cambio no solo en las organizaciones de la discapacidad, que también, porque muchas lo teníamos claro hacia dónde queríamos avanzar y la conquista y el ejercicio de los derechos, pero gracias a la aprobación de la convención pues ha supuesto un cambio, como decía él, que ha calado en toda la sociedad, desde las administraciones, las propias organizaciones y a la sociedad en general. Ha calado en el discurso, que era una reivindicación histórica de todo el movimiento, el tema del ejercicio de los derechos. Ya no es una cuestión de voluntades o de protección o sobreprotección, sino que, oigan, esto nos ha traído la posibilidad del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y, en este caso, de las mujeres y niñas con discapacidad. Respecto a ¿se ha empoderado suficientemente, como me decías ahora en tu pregunta? Pues evidentemente yo creo que hay muchísimo por hacer y muchísimo que avanzar. Yo recuerdo en el año 96 o 97, no recuerdo bien en cuál de los dos fue, asistí como estudiante a una charla que impartía Cristina Almeida, referente del feminismo en aquella época, y venía a hablar y a concienciar, ¿no?, de la importancia de promulgación de leyes que protegieran a las mujeres contra la violencia. Y ella muy partidaria de todas estas cuestiones, pero hay un hecho a mí que me llamó la atención de aquella charla,
y ella decía, es muy importante que avancemos en legislación, que dotemos de herramientas jurídicas, no obstante, a día de hoy, con el Código Penal, un maltratador podría estar penado. Se podría atajar esa situación, por ejemplo, hablando de violencia, ¿no? Y yo creo que en estos momentos pues, hemos avanzado legislativamente, se han aprobado muchísimas normas, gracias a la Convención se han ido adaptando, aunque queda mucho por hacer, mucha normativa que teníamos aquí en España, pero yo estoy en la misma tesitura que se hacía Cristina Almeida en aquel momento, es decir, tenemos la legislación, tenemos muchas herramientas para poder empoderar y hacer que se eviten ciertas discriminaciones que se siguen produciendo en mujeres y niñas con discapacidad, pero que da el paso a mayores, que es dotar todas esas herramientas de recursos para que puedan aplicarse, porque es que si no vamos a estar continuamente a rastras esperando a que se puedan hacer efectivas. Los apuntes muy interesantes, ¿eh? La legislación, la cultura, vamos un poco desgranando cómo han sido estos 15 años. Queremos todos escuchar ahora el balance, la reflexión de Carmen Jáudenes. Buenos días, Carmen. ¿Qué nos puedes contar de estos 15 años de balance? ¿Cuál es tu visión? Buenos días. Pues para no repetirnos e intentar también ser un poco sintética, así sobre la marcha estaba pensando que en la idea tanto que ha plasmado Enrique como Elena, por añadir algo. Yo creo que efectivamente, a ver, el valor que más grande se me ocurre dar a la Convención y a estos 15 años es que tenemos un paradigma que nos ha dado una base clarísima de trabajo y una ruta sobre los derechos, y ahí en ese punto nos hemos encontrado todos, sin ninguna duda. Nos aporta también como tal paradigma un recurso tanto para tomarlo como modelo o como referencia, como para modelar a la sociedad en aquellos aspectos y en aquellas rendijas por las que se nos escapaban o se nos siguen escapando esos derechos. Y es también un motor, un impulso que nos permite avanzar en conocimiento, en el ejercicio de esos derechos, en la toma de conciencia, que también se mencionaba. Digamos que esa es la parte que yo veo como más positiva, por hablar en términos generales, ¿no? Y no ir a cuestiones particulares. Pero ¿qué sucede? Claro que también tiene, como todo, la cara y la cruz, ¿no? Pues la cruz, en este caso, por decirlo así, sería pues que efectivamente hay cuestiones todavía sin resolver, que yo creo que además, lamentablemente, tampoco las vamos a resolver de un día para otro. Y luego que falta pues esto que podemos llamar como que es el paso certero de la aplicación, ¿no? En todos sus términos de la Convención. Y en ese sentido yo creo que nuestra actitud es que no nos conformamos y que estos 15 años han podido ser venturosos, pero no nos conformamos y hay mucho trabajo todavía por delante. Muy bonito ese inconformismo, ¿no? Yo creo que muchas veces el inconformismo es el que mueve a la sociedad y el que hace conseguir pues todo lo que precisa y mejorar. Queremos escuchar ahora el balance, el análisis de Marisol González. Primero lo bueno y, bueno, pues si también nos puedes tú decir las rendijas que quedan y esos empoderamientos. Buenos días y muchas gracias, Marisol, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que me queda poco por decir, porque todo lo que me iba apuntando ideas, la siguiente compañera lo iba añadiendo. Entonces, coincido completamente en las tres exposiciones de mis compañeros anteriores. Creo que la Convención ha sido un marco teórico fabuloso para que nosotros podamos desarrollar y potenciar todas nuestras reivindicaciones a lo largo de estos años. Sí que es verdad que en el caso de los temas de las mujeres se han desarrollado bastantes legislación y ha avanzado mucho.
sobre cómo cuando nosotros empezamos en la Confederación en 1994 a trabajar en temas de mujer, pues ha supuesto un avance importante en temas de apoyo a las mujeres. Evidentemente queda mucho por hacer. Nuestro colectivo de mujeres sordas está muy empoderado, se ha empoderado mucho, pero efectivamente hay que seguir trabajando en este empoderamiento y en la información y en la comunicación en todas las legislaciones y los temas que van surgiendo. Como negativo, pues que todavía queda mucho por hacer. Por desgracia, bueno, pues el acceso a la comunicación a las personas sordas todavía le falta mucho por trabajar, y entonces hay muchas mujeres que todavía no tienen la información necesaria para poder empoderar y para poder reivindicar sus derechos. Entonces, por el lado bueno, se ha trabajado muchísimo, hay muchísimas cosas conseguidas, pero esto no quiere decir que llegue al 100% de las mujeres y de las niñas, que tienen que seguir trabajando, y a la vista vemos como cada día pues, surgen situaciones de violencia de género que no están resueltas. Sí, Marisol, porque este punto que va a ser luego bastante importante y gordiano, que es el de la violencia de género, porque es sustancial a la condición que somos de ser mujeres, también lo afrontaremos, y me gusta mucho que tú ya también lo hayas aquí, digamos, desempolvado y puesto encima de la mesa. Quiero escuchar ahora también, queremos escuchar todos y todas a Jesús García Lorente, el director general de Confederación Autismo España, también para que desgrane un poco, que haga una síntesis de lo que ha supuesto la convención, este gran instrumento para esta confederación. Buenos días. Pues buenos días a todos y todas, y encantado de participar y de celebrar junto a todos vosotras este día tan importante para nosotros. Yo creo que se ha dicho ya bastante por las anteriores compañeras y compañeros. Yo coincido, la convención es nuestro marco, nuestra guía. Bueno, si fuéramos navegantes sería nuestra estrella polar a la cual seguir, ¿no? hasta nuestro destino. Y yo, en palabras de Manuel Azaña, creo que coincido en que la mejor manera de revelar un secreto es escribirlo en un libro, porque nadie lo lee. Pero, sin embargo, en la convención ha pasado lo contrario. Sí que la leemos todos, y sobre todo creo que tenemos que reconocernos, sobre todo a CERMI y a CERMI Mujeres, y por ende al resto de organizaciones de discapacidad, que la convención se conoce, y se conoce porque la hemos divulgado, la hemos protegido y la hemos hecho valer. Y esa parte es importante. La conocemos nosotros, la conoce la sociedad y sobre todo la conocen los sectores políticos. Por lo cual, esta vez escribir algo en un libro sí que ha servido para que se conozca. Ha sido muy importante la convención. Ha señalado como problema fundamental la violencia contra las mujeres, que tú lo estabas nombrando anteriormente y que creo que lo trataremos ahora con mayor profundidad. Y es que el propio Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en el año 2011, instó al gobierno español claramente a generar políticas contundentes que prevenieran esta violencia de género contra las mujeres con discapacidad. Y ese toque de atención no solo viene por parte de este comité, sino que después las organizaciones nuestras han ido machacando diariamente esa reivindicación a los estamentos públicos. Y bueno, pues tiene sus consecuencias y tiene sus resultados, y tiene el resultado magnífico de señalar la erradicación de las esterilizaciones forzosas que por supuesto hemos celebrado de una manera jubilosa, como no puede ser de otra manera, después de tantos años de defensa, y en la cual la Fundación CERMI Mujeres ha tenido un papel protagonista esencial en todo esto, ¿no? Pero queda mucho por hacer en nuestro país. No existe ningún sistema de recogida de información estadística sobre violencia de género que incluya indicadores de discapacidad todavía. Y eso es una cuestión que tenemos que reivindicar. Asimismo, las propias redes de servicios de información y asistencia a las mujeres víctimas de violencia pues presentan unos déficits enormes. O sea, que mucho hay por hacer. Todavía también hay mucho por hacer en el ámbito legislativo, ¿no? Es necesario hasta hacer una reconceptualización de lo que se entiende por violencia de género, y hay que recordar que el artículo 1 de la Ley Orgánica 2004 de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género pues está señalando que el objeto de dicha norma es actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poderes de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges. Hay que ampliar este marco de derechos. Y después, en el ámbito concreto nuestro, ¿no?, del autismo, a mí me gustaría señalar que se ha puesto el objetivo en la investigación. Y en la investigación es muy importante que para nosotros esto vaya calando y vaya
vaya asentándose, porque sí que tenemos ya muy identificado de hace unos años las diferencias en la detección y diagnóstico del autismo en mujeres respecto a hombres. Las mujeres y niñas desarrollan estrategias más eficaces para la participación en conversaciones recíprocas e intercambio de intereses y se obligan ellas mismas a hacer contacto visual durante las conversaciones, preparan bromas o frases con anticipación para usar en la conversación, imitan comportamientos sociales de los demás, imitan expresiones y gestos, lo que lleva a una invisibilidad o una máscara social mucho mayor que en los hombres. Y está siendo un problema enorme en esta identificación de las mujeres con autismo. Hay todo un mundo enorme que descubrir en todo esto porque nosotros ya tenemos identificado por fin, y esto es fruto de todo el trabajo que estamos haciendo, de que las propias herramientas de diagnóstico no están adaptadas a la mujer, sino están adaptadas a los hombres porque se han construido fundamentalmente con hombres. Entonces, el reto que tenemos en mayúsculo creo que es apasionante y creo que sobre todo, como decía al principio, está identificado. Y si está identificado, se conoce. Y se conoce, desde luego vamos a trabajar y vamos a abordarlo y vamos a batallar juntos por ello. Muchas gracias, Jesús, también por tu diagnóstico. Queremos escuchar ahora todos a Laura García, que es la coordinadora de programas de CEMUDIS de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. O sea, una organización muy específica porque ahí están todas las mujeres. Buenos días, Laura. ¿Hay un antes y un después de la convención? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ya todos mis compañeros han ido tocando los temas más importantes. Efectivamente, la convención es realmente como, bueno, nuestro mapa de ruta, ¿no? Realmente la convención fue fundamental porque por primera vez se reconocía la necesidad de regular y de proteger especialmente los derechos y las necesidades de las mujeres con discapacidad. Y así lo reconoce en su texto, dedicándole un artículo específico, el artículo 6, ¿no? Además, es especialmente interesante ver cómo la Convención reconoce la especial vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad y la necesidad de protegerlas especialmente, ¿no? Como en la discriminación que viven todas las mujeres y niñas con discapacidad cada día interfieren distintos elementos que impactan y se superponen en esa discriminación que llamamos interseccional, ¿no? Y en la interseccionalidad de la discriminación al final están inherentes todos los derechos que se recogen de forma transversal a lo largo del texto. Y es un texto especialmente además interesante e importante a nivel histórico en el reconocimiento de derechos porque obliga a los estados a tomar determinadas medidas para paliar todas esas circunstancias que discriminan e invisibilizan a las mujeres y niñas con discapacidad, no nos olvidemos. De modo que, bueno, en estos 15 años es verdad que queda mucho recorrido por hacer, por avanzar, pero sí que es cierto que gracias a este documento, poco a poco hemos visto cómo se va visibilizando cuáles son las necesidades de las mujeres con discapacidad y dónde están los puntos donde es más necesario que incidamos y que pongamos el foco, ¿no? En estos 15 años lo que hemos podido ver desde nuestro punto de vista es que las mujeres con discapacidad han ganado en liderazgo, han ganado en la forma en la que ellas pueden manifestar por sí mismas como líderes de sus propias vidas y de sus propias reivindicaciones, cuál es la situación en la que se encuentran, en la que viven, están empezando a incorporarse en órganos de toma de decisiones, de poder, de decisión, ¿no? Y bueno, creo que eso es muy importante, ¿no? Porque habitualmente se ha relegado a las mujeres y a las niñas con discapacidad al ámbito doméstico de cuidados, y las ha relegado a un lugar oculto en la que parecía que, bueno, seguramente por los estereotipos que todavía tenemos en nuestra sociedad y por el desconocimiento y la falta de información y de sensibilización, a las mujeres no se les permitía opinar ni tener opinión siquiera y mucho menos en lo público. Ahora, gracias a la Convención y a todos los desarrollos normativos a los que estamos asistiendo, las mujeres con discapacidad pueden ser personas titulares de derecho y con capacidad jurídica propia
Creo que eso es muy importante. Si bien es cierto, nos queda muchísimo por avanzar. Es verdad que tenemos la reciente ley orgánica para la erradicación de la esterilización forzada, que bueno, era una lucha histórica que hemos celebrado, el derecho al sufragio, por primera vez se han incluido datos desagregados sobre la violencia de género en mujeres con discapacidad. Si bien es cierto, las muestras todavía no son suficientemente representativas, pero bueno, es un primer paso para que las mujeres con discapacidad sigan estando ahí, empiecen a estar ahí. Y bueno, también se ha dicho por otros compañeros, ¿no?, la necesidad de contar con datos sobre lo que necesitan las mujeres con discapacidad, cuáles son las situaciones que las están impactando especialmente, datos sobre las situaciones de violencia a mujeres con discapacidad, sobre el empleo, sobre el acceso a servicios públicos, tanto sanidad, educación, todas estas cuestiones que al final impactan en esa discriminación interseccional y muchas veces nos impiden seguir avanzando en derechos. Supongo que, bueno, no me quiero liar más con este tema, supongo que luego tendremos posibilidad de hacer un recorrido sobre los retos que tenemos pendientes. Sí, así es. Muchas gracias, Laura. Gracias. Yo me había aquí apuntado algunos temas que, como acabas de hablar tú, si quieres primero te lo lanzo aquí. Yo aquí me había apuntado educación, empoderamiento, empleo, violencia. Me interesa muchísimo el tema de la violencia, porque el otro día estuve escuchando en el Senado a Marta Valencia de COCENFE, que tuvo una intervención estupenda, y a mí me sobrecogió muchísimo escuchar el tema ya no solo de la violencia de género, sino de la violencia en general. Claro, porque muchas veces ella explicaba que las mujeres con discapacidad no pueden denunciar porque es su cuidador a veces. O sea, es más difícil, ella decía que a ver si habría una oportunidad de hacer pedagogía social para quien escuchara esa violencia pudiera denunciar, ¿no? Entonces, aunque acabes tú de hablar, Laura, compartes, me imagino que sí, el criterio de lo que había dicho el otro día Marta, violencia, de esa dificultad de visibilizar la violencia que sufre la mujer con discapacidad al no poder denunciar si depende de ese cuidador que es violento. ¿Qué te parece? Bueno, evidentemente la violencia es una de las principales vulneraciones de los derechos humanos, tanto para las mujeres con discapacidad o sin discapacidad, muy especialmente las mujeres con discapacidad, porque obviamente no tienen a su alcance los recursos necesarios para poder denunciar. Muchas veces porque el sistema no se lo facilita y porque los sistemas de acceso a esos recursos pues no son suficientemente accesibles para ellas o no cuentan con los apoyos necesarios. Creo que es muy importante también trabajar en la sensibilización social. O sea, nos hemos encontrado con situaciones en las que ha habido situaciones de violencia hacia mujeres con discapacidad que no han sido denunciadas tampoco por su propio entorno, ¿no? o por vecinos o por personas que conocen de esa situación. Entonces, tenemos que sensibilizar a la sociedad para que entre todos erradiquemos esta lacra social. Las mujeres con discapacidad, mira, para nosotros es una línea de trabajo fundamental enmarcada dentro de nuestro objetivo de conseguir tener datos sobre la situación de las mujeres con discapacidad, no solamente en violencia, sino también en otros aspectos, con el objetivo final también de poder definir programas de trabajo y bueno, poder hacer nuestras reivindicaciones a nivel institucional y político, ¿no? En cuanto a la violencia, estamos desarrollando un proyecto que consiste en, bueno, intentar detectar las situaciones de violencia que se dan en mujeres con discapacidad desde el ámbito sanitario, es decir, en colaboración con los profesionales de la salud, porque entendemos que es una de las primeras vías a través de las cuales podemos detectar que algo no se está dando con normalidad, ¿no? Que algo nos puede pitar como un indicador de violencia. En este sentido, el año pasado desarrollamos este proyecto en Castilla-La Mancha y en Madrid. Entrevistamos a 200 mujeres con discapacidad y el 57% de estas mujeres nos manifestaron que eran conscientes de haber vivido en algún momento de su vida una situación de violencia. La mitad de ellas manifestaron que era una violencia psicológica que venía
de su entorno más próximo. Pero es que el 21% de las mujeres que habían manifestado haber vivido situaciones de violencia reconocían que era una violencia institucional. Es decir, no debemos centrarnos solamente en la violencia física. Las mujeres con discapacidad viven situaciones de violencia a diario. Una situación de violencia muy típica puede ser simplemente la ausencia de accesibilidad a los recursos y al poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, el no tener acceso a la justicia, a la protección jurídica, a no ser tomadas en serio cuando hacen una denuncia, ¿no? a todo un engranaje o un sistema de creencia social de que la mujer con discapacidad no es válida, que es inferior o que es aniñada, es asexuada, de modo que cuando las mujeres con discapacidad van a denunciar una situación de violencia muchas veces no se las tienen en cuenta. Más de la mitad de las mujeres con discapacidad, bueno, de toda la muestra, el 71% de las mujeres con discapacidad no denunciaron. Deciden no denunciar, ellas manifiestan que por miedo, algunas por desconocimiento de los propios recursos. Y de las que denunciaron, nos hacían llegar la frustración de no haber recibido una respuesta en positivo, de modo que al final lo que se queda un poco en su memoria, ¿no? La sensación que reciben es que están solas, que no tienen recursos y que cuando deciden denunciar, pues no se las toma en serio. Entonces, el tema de la violencia, aparte de que es un tema estructural, es inherente a todos los servicios y a todos los derechos que recoge la Convención. Realmente, si hacemos un análisis detallado de todos los derechos, que bueno, esta Convención además tiene un punto, una fortaleza, y es que hace un análisis de género transversal a derechos que son muy importantes, ¿no? Para toda la ciudadanía con discapacidad, pero especialmente a las mujeres con discapacidad. Y tanto la accesibilidad como la violencia son circunstancias que realmente impactan en todos los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Pues muchas gracias. Yo quiero escuchar ahora a Carmen, a Marisol y a Elena, perdonadme los caballeros, quiero escuchar la voz de mujeres hablando de violencia que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad y lo que hacen sus organizaciones, pues quizá en ese acompañamiento, en ese empoderamiento ante la violencia. Carmen, cuando quieras. Pues sí, estaba escuchando a Laura, la verdad, con muchísimo interés todas las reflexiones que hacía, y pensaba que efectivamente, es que tiene razón, o sea, la violencia de género no es solo, digamos, el ataque o la violencia física, antes o a la par o exclusivamente que esa violencia física, el rechazo, el aislamiento, la minoración de su autoconcepto, no sé, la presión emocional, todo eso es violencia también, y eso allana, ¿no?, el terreno y prepara, y es un caldo de cultivo a lo mejor para llegar a esa violencia física. Y es verdad que las mujeres con discapacidad, y yo pienso en el colectivo, y lo mencionaba, de mujeres y niñas con sordera, y lo mencionaba Marisol, quizá una de las dificultades mayores es el acceso a la información y a los canales de denuncia. Que eso lógicamente les dificulta mucho el conocer sus derechos, el conocer esas vías. Bueno, pues eso realmente es un hándicap en cuanto al acceso la accesibilidad a la información y a la comunicación. ¿Y qué es lo que hacemos desde FIAPAS? Bueno, nosotros quizá un poco siguiendo casi que la vida y este desarrollo juvenil de nuestra convención, aunque sí que es verdad que con las mujeres, y especialmente en un trabajo muy dirigido a las madres, ¿no?, con hijos con discapacidad, siempre hemos abordado y hemos tenido en cuenta los temas
que afectan más a la mujer, porque ellas como cuidadoras, como bueno, pues más implicadas tradicionalmente pues por nuestra cultura o porque es así, no lo sé. Han sido siempre las más implicadas en el cuidado y en la educación del hijo o de la hija con discapacidad. Es normalmente la mujer la que renuncia a su vida profesional por la dedicación que puede requerir el hijo con discapacidad. Bueno, pues por toda esta serie de circunstancias y porque los roles familiares pues, se han venido repartiendo como se repartían hasta ahora, nosotros sí que esa dedicación o esa visión, ¿no?, hacia el mayor empoderamiento, el aportar recursos a las madres, lo venimos haciendo tradicionalmente. Pero como decía, para no enrollarme mucho y no quitar tiempo, en los últimos años quizá es cuando nos hemos dirigido y en una acción más estructurada y más estratégica a las propias mujeres con sordera y sobre todo en nuestro caso a las niñas y jóvenes con sordera. Entonces estratégicamente tenemos una serie de aspectos que trabajamos en nuestra incidencia política, en la recogida de datos, en el traslado de la imagen, ¿no?, de las personas sordas, en este caso de las mujeres y de las niñas, en nuestra estrategia de formación para ese cambio de modelo, ¿no?, de esos roles familiares, la generación también de un conocimiento positivo en estas niñas y en estas jóvenes con sordera. Todo eso, digamos que nosotros lo trabajamos estratégicamente y sería muy extenso aquí exponerlo. Y sí que hay un trabajo que sí que me gustaría destacarlo junto con el de las madres con hijos con discapacidad, el que llevamos unos 4 o 5 años al poner en marcha una estrategia especial de infancia, en la que sí que estamos trabajando con niños y niñas en el conocimiento de los elementos positivos de la convivencia, de la igualdad, y trabajamos en este terreno muy claramente en un programa que tenemos con talleres de lectura donde se fomenta, ¿no?, la lectura ese acercamiento a la literatura que aborda temas de mujer, siempre dirigidos hacia el empoderamiento y hacia esa visión positiva y al papel, ¿no?, de la mujer como conductora y como dueña de su propia vida, pero también como bueno, pues un miembro más de la sociedad. Y dentro de este programa nosotros la verdad es que sí que nos sentimos muy, muy satisfechos porque se ven luego en los trabajos, los niños y las niñas elaboran unos cuentos propios y se ve muy claramente, digamos, esa preocupación y ese avance que hay en este terreno entre ellos. Y no quiero enrollarme ya mucho más. Porque ya vamos un poquito mal de tiempo. Ya tengo que ponerme yo un poco, sacar aquí como si fuera la sota de bastos para deciros, para que podamos hablar todo, que esto sea más amplio. Marisol, ¿cómo afrontáis vosotros también ese acompañamiento o ese trabajo específico en la violencia en vuestra organización? Pues mira, bueno, yo sí quiero denunciar públicamente la situación que muchas mujeres sordas se encuentran en el momento de poner las denuncias. Como decías antes en la intervención que tuvo la compañera de CONCENFE en el Parlamento, es verdad que cuando una mujer sorda va a poner una denuncia normalmente va acompañada, bueno, no del marido, porque no, pero sí muchas veces va acompañada de la familia del marido.
O va el marido oyente, muchas veces hay matrimonios que son mixtos, que son mujer sorda y marido oyente, entonces va el marido oyente, entonces siempre la mujer sorda nunca llega a tener una comunicación directa, nunca llega a tener un desahogo, una intimidad para poder denunciar al 100% la situación que la está viviendo, con lo cual muchas mujeres se retraen y no hacen esa denuncia. ¿Qué hacemos nosotros ante esto? Pues muchas cosas. Por un lado, concienciar a los sistemas jurídicos, por favor, de cuando una mujer sorda, la situación en la que se enfrentan, que la aíslen de los familiares cercanos al marido o a la persona con la que ella cree que tiene que le pone la denuncia, ponerle intérpretes, mediadores comunicativos que faciliten la comunicación a estas mujeres en el momento de hacer la denuncia, mujeres y niñas, y que aunque tengan una cierta dificultad de expresión oral o que se comunique directamente con lengua de signos, que hagan caso a la información que están trasladando. Porque en la mayoría de los casos lo que sucede en muchos juicios es que llega la familia como decía antes, la familia del maltratador, explican la situación desde el punto de vista de la familia del maltratador y lo primero que hacen es quitarle la custodia y tutela de los hijos a la mujer maltratada. Entonces, eso es un problema muy importante. Por eso nosotros hacemos concienciaciones con fiscales, con jueces, explicándoles un poco la situación con la que se enfrentan estas mujeres. Por otro lado, hemos intentado hacer accesibles los sistemas de comunicación de información, o sea, el 016 ya llevamos varios años en que es accesible a través de videointerpretación en lengua de signos, a través de la plataforma que disponemos de una de nuestras organizaciones, la Fundación, y bueno, pues esto ha facilitado mucho el que una mujer en un momento determinado tenga una situación, una duda, una información, pueda llegar a los cauces oficiales comunicándose con un momento de accesibilidad. Hemos trabajado mucho materiales accesibles, póster, folletos, documentos que sean accesibles para que a las mujeres les llegue esta información. Y el último proyecto que hemos hecho, que consideramos que es muy importante y que está teniendo mucho éxito, por desgracia, porque la verdad es que estos proyectos ojalá no tuvieran éxito y no tuvieran que ser utilizados, un proyecto ALBA, que lo que hacemos es atender directamente a mujeres maltratadas o sus familias en lengua de signos con expertos sordos y oyentes que se comunican en lengua de signos para informar y hacerles un seguimiento, un acompañamiento a estas mujeres. Y también, ya para cerrar, porque veo que vamos muy mal y me vas a cortar, apoyamos también a nivel jurídico abogadas que están trabajando, abogados que están trabajando con el seguimiento de estos casos y que muchas veces les falta documentación, no conocen la Convención de la ONU, no conocen la legislación más específica que hay relacionada con temas de discapacidad y entonces nuestras compañeras jurídicas están ahí respaldando y apoyando a esos otros compañeros jurídicos para saber cómo tienen que orientar y cómo saber llevar a un buen término el caso de estas mujeres maltratadas. Y por último, hacemos muy buen trabajo con la Policía Nacional. Ya sí que ahí ya termino. Ahí termina, sí. Yo había dicho que iba a hablar Elena, pero Elena, perdóname, que quiero también dar la bienvenida a Pilar Villarino, que es la directora ejecutiva del CERMI estatal, que también nos acompaña, que se ha incorporado ahora. Y también me gustaría, como el tema de violencia, ahora lo podemos retomar, pero sí me gustaría retomar la primera cuestión que hemos puesto, ¿no? Ese balance de la convención, este 15 aniversario. Pilar, buenos días. ¿Qué aportación nos puedes hacer tú desde CERMI estatal? Hola, buenos días a todas y a todos. Disculpad el retraso, es que estaba en otra reunión que no podía cambiar y ya, bueno, he podido de alguna manera compatibilizar ambas cuestiones porque ya he terminado. Siento no haber escuchado al resto de intervenciones que seguro que habrán sido muy, muy interesantes. Muy rápidamente, respondiendo a la pregunta que me haces, Maite, y supongo que la misma línea que ya el resto de compañeras y compañeros habrán dicho, yo voy a decir como CERMI, como movimiento CERMI de la discapacidad, pues lo que ha supuesto la convención para las mujeres. En primer lugar, la primera reflexión que yo me he hecho cuando Ana me llamó para participar en este conversatorio es que el movimiento de mujeres ha avanzado a través de la convención de forma muy significativa a esa cultura de la innovación social en discapacidad que abandera el CERMI como elemento esencial del valor que yo creo que aporta esta organización junto con el de la unidad del sector. Eso por una parte. Y de alguna manera, pues todo lo que yo voy a ir señalando ahora de forma muy, muy rápida,
está ligado a esto, a la innovación social en discapacidad. En primer lugar, en todo lo que supuso la gestación de este tratado internacional, de esta herramienta tan importante. Primero de todo, porque recuerdo aquí que fue el primer tratado en el que participó activamente no solo la sociedad civil, sino otros actores clave para nosotros, como por ejemplo las universidades. El hecho de que pudiéramos participar al mismo nivel que la diplomacia de los distintos estados y la representación de la Unión Europea, etcétera, para que pudiera elaborarse este texto fue muy importante, y la verdad es que un gran privilegio para mí en lo personal poder haber estado en parte de aquellas reuniones. Yo de hecho creo que ahí se gestó la gran Organización Mundial de la Discapacidad, la AIDA, la Organización Internacional de Discapacidad, que se gestó precisamente en ese movimiento social que a través de acciones paralelas, de mucha labor de pasillo y de estar allí presente, estaban en las grandes organizaciones mundiales, estaban allí aportando a este tratado. Y de la misma manera las mujeres ya estábamos ahí y ya contribuimos de manera muy decisiva no solo a la redacción, no solo a que hubiera un artículo 6, sino a su propia redacción. Yo lo puedo decir porque lo viví allí en persona, y el contenido del artículo 6 prácticamente lo redactamos desde la delegación, que en aquel momento además el CERMI formaba parte de la delegación de España, o sea, ni siquiera íbamos como CERMI, íbamos en un paso más avanzado de esa alianza entre la sociedad civil y en este caso el gobierno, lo cual yo creo que es importante no perder de vista, porque yo creo que fue muy importante. Y ahí, como digo, desde el CERMI contribuimos a redactar ese artículo, y contribuimos también a que determinadas cuestiones clave del resto del articulado también estuvieran en defensa de esa agenda política de las mujeres y las niñas, y las madres, las cuidadoras, y en defensa de todas las bases que suponen ese movimiento de mujeres. Eso por una parte, yo creo que fue muy importante. A raíz de la convención, pues se ha incrementado exponencialmente nuestra participación en toda la labor de los órganos de seguimiento de los diferentes tratados internacionales. Ahí yo creo que también nuevamente el movimiento CERMI de las mujeres, y aquí englobo a niñas, madres, cuidadoras, mujeres con discapacidad, ha sido determinante a la hora de hacer los informes sombra. El CERMI fue la primera entidad que realizó informes sombras, después siguieron otras organizaciones, pero realmente en el ámbito y en el marco de las mujeres fue donde empezamos a hacer estos informes. Las participaciones en el comité de seguimiento de la convención, que ahí estuvimos también, como recordáis, y a partir de ahí en toda la labor que este comité realizó, pues en observaciones generales y en otro tipo de actuaciones. Yo creo que además esto ha sido muy importante para posicionar a España en un liderazgo importante en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y la agenda política de la discapacidad, que eso no siempre se pone en valor desde el gobierno, y yo creo que hay que ponerlo también. Fue gracias a la labor que ha hecho el movimiento asociativo. Por otra parte, la parte de alianzas. Yo hablaba antes de actores tan importantes como la universidad y otros actores. Yo creo que esta convención nos ha ayudado a fomentar esas alianzas, que tenemos ahora compañeros de viaje que bueno, a partir de alianzas que se gestaron en aquel momento y siguen todavía. Yo creo que esto es muy importante. Nos ha ayudado a esa transversalidad del género y la discapacidad y viceversa, que no está consolidada del todo, pero en la que hemos hecho grandísimos pasos. Y nos ha ayudado a consolidar las bases de la agenda política de las mujeres, no solo en España, sino en Europa. Y aquí pues hemos hecho avances importantes no sé si recordáis el manifiesto de las mujeres de Europa, en donde ya por primera vez
y vamos desgranando las distintas peticiones de agenda política a través de los distintos tratados de la Convención y así sucesivamente en otros documentos importantes. Por otra parte, yo creo que también ha ayudado a impulsar el asociacionismo de las mujeres con discapacidad, de las madres cuidadoras. Yo creo que esto ha sido importante, ha sido esencial para la creación de la propia Fundación Cermi Mujeres, el hecho de que hubiera una convención, y esto también es importante ponerlo en valor. Y al final, para no enrollarme más y no comer el tiempo del resto, pues a ver, hay que hablar de los grandes hitos logrados y fundamentalmente los muchos avances en violencia que ahora estabais hablando. La verdad es que el Pacto de Estado de Violencia recoge muchísimas peticiones del movimiento de discapacidad de mujeres. Todavía quedan cosas por hacer, todavía hay grandes peticiones, por ejemplo la macroencuesta, pero yo creo que hemos avanzado en muchas cuestiones. La esterilización es un hito del que debemos sentirnos orgullosas y que no dejar de mencionarlo cada vez que hay ocasión. Y ligando un poco a lo que ahora decía Marisol, yo creo que ese avance en el empoderamiento y en la participación y en la visibilidad de las mujeres también lo hemos conseguido gracias a la Convención. Con lo cual, en definitiva, la valoración es muy, muy positiva, aunque por supuesto quedan muchas cosas por hacer. Muchas gracias, Maite. No, muchas gracias a ti. La verdad es que ha sido muy emocionante escuchar y ha sido como un viaje al pasado, ¿no? Porque hace 15 años yo ya estaba trabajando y estaba siguiendo estos temas y cuando los has ido tú desgranando, pues y poniéndolo en su justo valor, yo creo que sí, que evidentemente hay un antes y un después. Como yo creo que de violencia, si os parece, hemos hablado bastante, yo quería también un poco abordar el tema del empleo y de la educación, ¿no? O incluso pediros, porque como ya vamos un poco a ver muy mal de tiempo, bueno, nos queda un poquito más. Aunque estamos en mayo, aunque estamos hoy celebrando este 3 de mayo, un hecho tan importante, yo os voy a pedir a cada uno de vosotros una carta a los Reyes Magos en el mes de mayo, ¿no? O sea, ¿qué le pedimos ese ítem más a la Convención para lograr todo lo que habéis esbozado de consecución para los derechos de las niñas y de las mujeres con discapacidad? Voy a empezar por Enrique, que fue el primero que empezó hablando y ahí le hemos dejado a nuestro compañero varón. Enrique, te queremos, lo sabes. A ver, en tu carta a los Reyes Magos, porque yo creo que ya más tiempo no nos va a dar, ¿qué le falta a la Convención por conceder a las niñas y a las mujeres y qué tenemos que hacer el tejido social de España para empoderar definitivamente, para que haya más representación? ¿Cuál es tu visión y cuál es tu petición? Muchas gracias. Bueno, yo creo que si tenemos que identificar siguientes pasos, yo creo que hay que tener una mirada especial para las mujeres y las niñas con más necesidades de apoyo. Hay que tener mayor capacidad para ofrecer oportunidades y para entender su vida desde la plenitud de ser mujer o ser niña. Y en los estudios de plena inclusión, como todos somos todas, observamos que hay un reto muy grande para las personas, para las mujeres y niñas con grandes necesidades de apoyo que sufren también muchas veces una perspectiva pues muy viciada por un capacitismo que las cosifica, que son objetos solo de cuidados, solo de preocupaciones desde esa perspectiva, y ahí yo creo que tenemos grandes retos. Uno es el de generar un sistema de apoyo a la toma de decisiones que tiene que estar en el marco de la nueva reforma civil y que tiene que servir como elemento para el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, de todas. Y en plena inclusión sí que estamos muy preocupados para no dejar a nadie atrás y menos a estas personas que muchas veces son las que tienen más necesidades de apoyo y son las que reciben menos apoyos. Y también hay un problema de invisibilización. Por tanto, ese sería uno, sistema de apoyos, que también tienen que incorporarse, como se ha comentado antes, en el acceso a la justicia. La figura del facilitador es fundamental, la accesibilidad cognitiva,
esas propuestas. Nos preocupa también especialmente los derechos sexuales. Es decir, la violencia sexual no puede ser nuestra preocupación, es una gran preocupación, pero también tiene que ser los derechos sexuales de las mujeres, de las niñas, y independientemente de sus necesidades de apoyo, y yo creo que ahí también tenemos un trabajo muy grande que hacer. Entramos a veces en el peligro de ese espejismo de la igualdad. Hay avance legislativo, hay visiones de toma de conciencia, pero hay un espejismo de igualdad que está muy centrado en el día a día y en identificar los nuevos machismos que están vinculados a realidades sociales como la pandemia, la digitalización, la inteligencia artificial, los nuevos modelos de empleo, y ahí hay que estar muy vigilantes. Creemos que muchas veces realizamos verdaderas contradicciones. A muchas mujeres con discapacidad intelectual les dejamos al cuidado de nuestros sobrinos, pero cuestionamos que sean capaces de tener un empleo en un entorno externo o que sean madres, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en línea de alcanzar objetivos muy importantes, pero tenemos que tener mucha mayor ambición. Y hay un elemento que a mí me parece muy importante, y es el liderazgo feminista de los hombres. En la medida en que los hombres sepamos ser líderes desde una visión feminista y encontremos nuestro lugar, vamos también a promocionar un avance muy importante en estos retos. Y, por tanto, aquí hay tarea para todas y todos, y yo creo que los todos, es decir, que los hombres, los jóvenes, los niños, también tenemos que comprender e integrar cuál es nuestro papel como promotores de este feminismo inclusivo. Me ha encantado esta frase, yo creo que te lo compramos todos, Enrique. Elena, tu carta, ¿qué es lo que crees más urgente o que desde la convención en qué es lo más urgente para mejorar? Pues yo mi carta, por no extenderme y que sea una enciclopedia de peticiones, la centraría en 4 aspectos fundamentales desde el punto de vista de la discapacidad física y orgánica, ¿vale? En primer lugar, y que también lo ha mencionado Enrique, el tema de la educación inclusiva, el acceso de las niñas, de los niños y las niñas con discapacidad a una educación normalizada con todos los apoyos y que les garantice ser unas adultas con un futuro o que les permita elegir el futuro que ellas quieran elegir, pues eso es fundamental. Otro tema que incluiría en mi carta sería el tema de la promoción de la accesibilidad y la vida independiente de las mujeres con discapacidad. Es decir, hay que elaborar todo un sistema que promueva la autonomía personal de todas las personas, pero especialmente el de las mujeres y niñas con discapacidad. Y viniendo de una organización como vengo, de la que representa la discapacidad orgánica también, además de la física, nos parece fundamental todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud y que en estos últimos años, estos meses o año y medio, pues hemos visto cómo se ha retrocedido en la garantía de acceso a la salud de todas las personas, pero especialmente el de las personas con discapacidad, y mayoritariamente han sido perjudicadas las mujeres con discapacidad. Entre nuestro colectivo nos encontramos con muchas discapacidades, con muchas enfermedades que son predominantemente femeninas y que por esta cuestión se les deniega. El otro día también organizábamos una jornada desde COCENFE sobre baremo de discapacidad, y es que a muchas mujeres con enfermedades crónicas discapacitantes no se les está reconociendo ni siquiera el derecho a ser personas con discapacidad a través del baremo, que es como se regula aquí la discapacidad en España. Con lo cual, hay una situación de indefensión porque aún por encima no pueden ni acceder a los pocos recursos y apoyos que existen
por no ser reconocido ese derecho al reconocimiento de la discapacidad. Con lo cual creo que ahí también hay que avanzar muchísimo. El cuarto aspecto que escribiría en mi carta tiene que ver con el tema de la violencia y la erradicación de la violencia. Antes no he podido, aunque me habías dado la oportunidad, yo creo que hay muchísimas especificidades en la discapacidad física y orgánica con las violencias que se ejercen sobre nuestras mujeres. Y lo apuntabas tú antes, el tema de la violencia ejercida por las personas cuidadoras, por eso nosotros hablamos de la violencia contra la mujer, porque puede ser cualquier persona la que ejerce esta violencia contra la mujer, sobre todo, vuelvo a decir, en los entornos más familiares, y es muy difícil denunciar a la persona que te está sirviendo de apoyo, que es la que te levanta por la mañana, la que te asea, y que es tu maltratadora al mismo tiempo, con lo cual es una situación de indefensión total. Pero no solo ese tipo de violencia por parte de los cuidadores del entorno, sino también hay que tener en cuenta la violencia que se produce a nivel de las mujeres institucionalizadas, que también es muy difícil de denunciar ese tipo de situaciones que se dan en contra de las mujeres. Y hablaba Enrique, y comparto, y lo vinculo también a la salud, y me parece también una causa de violencia, que es el tema de la sexualidad y los derechos reproductivos, ¿no? Nosotros decimos que hay un tipo de violencia que es específico, que es la violencia obstétrica también, por el derecho a ejercer como madres a las mujeres con discapacidad, que en nuestra situación muchas veces pues, las invitan a no ser madres, y además una vez que están en situación, están embarazadas, no hay los recursos para poder llevar un embarazo con los estándares sanitarios que tendrían que tener cualquier mujer. Con lo cual, yo creo que son muchas las cosas que le pediríamos a estos Reyes Magos de mayo, pero creo que con estos 4 que he resumido, pues sería un paso muy importante para las mujeres y las niñas con discapacidad. Muchas gracias, Elena. La verdad es que el tema de la violencia daba por sí mismo, igual que el de la educación o el empleo, el empoderamiento, para un conversatorio por sí mismo, ¿no? Pero bueno, como hoy estábamos haciendo un homenaje a esta convención y a lo que nos falta, queremos escuchar ahora a Carmen Jáudenes, pues también su carta a los Reyes Magos en el mes de mayo. Bueno, pues igual no es tanto una carta sobre qué pediríamos a la convención, sino qué pediríamos en relación con la aplicación y con el desarrollo de la convención. Y lo que pediríamos es que esta aplicación y este desarrollo sea consecuente, sea coherente con la propia diversidad que plasma y que reconoce la Convención en su regulación y en sus planteamientos. La diversidad entre las propias personas con discapacidad, para que la aplicación no sea restrictiva en ningún caso y sea igualmente diversa. En este sentido, claro, todos... socialmente la sordera se conoce, ¿no?, como la discapacidad invisible, porque realmente es una gran desconocida, lo que implica, ¿no?, en la vida de las personas que tienen esta minoración de la audición o la pérdida total de la misma. Y son muy desconocidos los recursos que se pueden poner a disposición de las personas, de las mujeres, de las niñas con sordera en relación con la accesibilidad auditiva, para aquellas que llevan prótesis auditivas, sean audífonos, sean implantes de distinto tipo, y con recursos de apoyo a la comunicación oral, como puede ser el subtitulado. Y esto lo vemos en todos los ámbitos, lo vemos en el sanitario, lo vemos en el educativo, lo vemos en el judicial, y por ser gráficos,
para que se entienda de qué estoy hablando, voy a poner sobre la mesa un caso de hace 4 o 5 días que igual habéis visto en los medios de comunicación. Una mujer con sordera que se presenta a unas oposiciones de empleo público en una comunidad autónoma, que no diremos cuál era para no avergonzarla del tratamiento que se dio a esta mujer, y que cuando va a acceder al examen, bueno, cuando hace la matriculación para presentarse en esta prueba, le dicen que la tendrá que hacer quitándose sus audífonos. Ella quiere hacer entender que los audífonos es como ella hace funcional su capacidad de oír, que es como habilita y como activa uno de sus sentidos como cualquier otro de sus compañeros, y la respuesta que le dan es que, bueno, pues que lleve un informe de cómo le afecta emocionalmente el no estar con los audífonos puestos. Bueno, afortunadamente, con la intervención del CERMI de la comunidad en cuestión, del CERMI estatal y de nuestra confederación FIAPAS, el caso se ha resuelto favorablemente, pudo realizar su examen, etcétera, etcétera. Ahora, ya que apruebe o no, eso ya está en manos del tribunal. Pero a lo que voy, ¿alguien se imagina que a una persona que lleva una prótesis de mano o que va en una silla o que lleva simplemente una órtesis le digan que la deje en casa y que se presente al examen sin ella? Realmente es terrible, ¿eh? El caso es inimaginable y vamos, lo has traído, es un recuerdo que yo creo que es de estas noticias que no se me olvidarán en la vida. Es que parece, en el caso de las personas sordas que utilizan prótesis auditivas, parece que se entiende, ¿no? O sea, existe ese desconocimiento y esa falta de empatía o de toma de conciencia, que puede entenderse que es algo casual o que puede ser momentáneo. No, es que es digamos, la funcionalidad de su sentido de la audición y la forma de poder, bueno, pues tener una vida más autónoma y más incluida en la sociedad, ¿no? Entonces, volviendo al argumento primero, y esto era un ejemplo que yo creo que a todos nos puede resultar llamativo, no es el primero que hemos tenido, ¿eh? O sea, de estos hay histórico para poder contar. La invisibilidad. O sea, yo lo que pediría sobre todo es el visibilizar personas diversas, con necesidades diversas, y que todas tienen que tener la respuesta adecuada y tienen que poder encontrar la respuesta adecuada a través de la Convención y del marco jurídico que tenemos en España a sus necesidades. Y en este caso, evidentemente, abro una lanza, porque creo que son unas grandes desconocidas, sobre las personas sordas que comunican en lengua oral y utilizan prótesis auditivas. Muchas gracias, Carmen. Sí, la visibilidad es muy importante porque lo que no se conoce no tiene solución, no se resuelve. Marisol, tu carta, tus puntos, tu apuesta. Bueno, pues mi carta se ajusta, yo creo que lo voy a ajustar a 2 puntos. Sí, es verdad lo que decía Carmen, que las personas sordas son un colectivo muy invisible y son un colectivo muy heterogéneo, y que cada persona necesita sus adaptaciones, y nosotros abogamos a que efectivamente todas las personas sordas tengan sus adaptaciones necesarias. Ahora mismo el acceso a la comunicación en general, ahora mismo con este tiempo de COVID que hemos tenido, todos los accesos eran a través del teléfono, todo. Todos los grandes políticos se les ocurrió la famosa maravilla: ¿para qué vamos a ir a ningún sitio si tenemos el teléfono? Y todo se ha querido solucionar por teléfono, olvidándose de un colectivo muy numeroso de personas sordas. Comuníquense como se comuniquen, era inaccesible e imposible acceder a estas comunicaciones. Por tanto, mi primer punto de lucha es trabajar porque todas las administraciones
se acuerden de este colectivo tan numeroso de personas que hay y que hagan las adaptaciones necesarias para que todas las personas sordas puedan utilizar los servicios públicos de la administración, sanitarios, laborales, médicos, todos, que nadie se pueda quedar en la casilla de salida y que no pueda desarrollar sus derechos. Y luego la educación inclusiva, lo mismo. Todos los niños tienen derecho a tener la educación inclusiva, a tener un acceso a la comunicación, a la educación, en igualdad de condiciones y que se articulen las normativas que hay. Ahí la Convención tiene una serie de artículos que apoyan todas las fórmulas de educación inclusiva y que se trabaje en ello y que las administraciones cumplan, que los políticos cumplan con lo que ya hay y que de esa manera podamos conseguir esa maravillosa Carta de los Reyes y la vida para las personas con discapacidad sea mucho más fácil. Muchísimas gracias por tu esfuerzo de síntesis, Marisol. Jesús García, nos queda escuchar tu carta también, que no me he olvidado de ti, que antes has tenido también una exposición, que has dicho cosas, vamos, ya has adelantado algo, pero refréscanosla, por favor. Venga, vamos a hacerla y vamos a hacerla sintética, que sé que vamos justitos de tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que es importante transversalizar la realidad de género en las políticas sociales y en las actuaciones que emprendamos, ¿no? Yo antes, como bien decía, se hablaba de la investigación tanto en el ámbito científico como en el ámbito social y creo que es fundamental tener en cuenta la variable de género para que las herramientas que vayamos construyendo tengan en cuenta la realidad específica de las mujeres con discapacidad. Igualmente también en el desarrollo de servicios y de apoyos a las mujeres con discapacidad. Hay que tener en cuenta los cambios fisiológicos asociados a su ciclo vital, menarquía, menopausia, maternidad, protección frente a las situaciones de abuso o de violencia, ¿no? Que es un tema que también está siendo recurrente, pero que no puedo dejar de recordar que tenemos que hacer cumplir la propia Convención de Estambul sobre la lucha contra la violencia de género y tenemos que hacerla valer. Los abusos y violencia sexual no son tolerables en ninguna sociedad y en nuestro caso concreto de las personas con autismo, encima que sobre las habilidades para la interacción social existen dificultades para comprender las reglas sociales no escritas, pues somos un colectivo especialmente vulnerable a ese abuso y violencia sexual para las mujeres con autismo, ¿no? Y no me quería dejar también en el tintero esa transversalidad también bidireccional, es la transversalidad de las políticas de discapacidad en todo lo referido a políticas de género. Y aquí debemos reclamar que los protocolos de violencia de género también tengan en cuenta la variable de discapacidad. Os contaré un caso y os comparto un caso de forma muy breve, muy sangrante, que nos ocurrió hace unos 20 días. Tampoco, como decía Carmen, vamos a fijar el objetivo dónde ocurrió, ¿no? Pero sí lo que ocurrió, sí es lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que en el transporte público, en un regreso de un chico con autismo a su casa, pues este chico fijó la mirada en otra pasajera. La pasajera se asustó, avisó al conductor, el conductor inmediatamente puso en marcha el protocolo púrpura, que llaman allí. Entonces, las consecuencias que tuvieron fue el no poder parar ese protocolo, fue parar el autobús, vaciar el autobús, que el chico se quedara solo, que llegara la policía, que la policía lo redujera, lo expulsara, lo tirara al suelo, por una intención o una entender que le estaba acosando sexualmente. Creo que las políticas de género también tienen que tener en cuenta la discapacidad, tienen que tener en cuenta estas dificultades de comprender las reglas sociales y no todo vale, y no todo tampoco es acoso sexual. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que desde la discapacidad tenemos también mucho campo que abordar ahí, de sumar esfuerzos con las políticas de género. Y por último, tampoco me quiero dejar en el tintero la última línea de mi carta a los Reyes Magos, que sería el envejecimiento de mujeres con discapacidad. Creo que en el ámbito de la gerontología hay mucho estudio específico y mucha acción específica sobre el envejecimiento de mujeres, pero muy poquito sobre mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad en general, desde luego, dependiendo de qué discapacidad, tienen una esperanza de vida superior a los de los varones. Y también tenemos que emprender ese camino y tenemos que aprender a envejecer siendo mujeres. Termino mi carta de Reyes Magos, que no es poca. Ya veo. Nos has dejado, no, me he quedado yo cuando has hecho alusión al convenio de Estambul, que ya no es de Estambul, porque Turquía ha salido y es una pena enorme. Pero, en fin, no quería desaprovechar la ocasión para recordarlo. Laura.
tu carta, tu petición para que cambie y mejore la vida de las niñas y las mujeres con discapacidad? ¿Qué pides? Bueno, realmente podemos pedir muchísimas cosas. Aquí se han expuesto muchas necesidades, muchos retos que nos quedan todavía pendientes. Por ser breve y no repetirme con lo que ya se ha dicho a lo largo de la mañana, a mí yo lo que incluiría en mi carta a los Reyes Magos es que, bueno, que efectivamente todos los acuerdos a los que se llegaron en la convención se hagan realidad, ¿no? O sea, que los estados, como bien están vinculados al cumplimiento de la convención, pongan los mecanismos necesarios para ello y que garanticen los recursos y la dotación de presupuestos necesarios para ello. Creo que es importante que se armonice las normativas y la legislación a nivel nacional y territorial para que el cumplimiento sea universal. Aparte, yo creo que, bueno, se ha dicho en numerosas ocasiones, creo que la visibilidad y la visibilización de las necesidades de las mujeres con discapacidad y de los derechos de los que son titulares es fundamental para que empecemos a reconocérselos y a cumplirlos, asegurar su cumplimiento. Como bien decías tú, lo que no se ve no existe, ¿no? Y tenemos que verlo y nombrarlo. Tienen que ser ellas las que sean portavoces y líderes de este movimiento. Y hablando de movimiento, creo que es muy importante que los estados también se comprometan con los movimientos sociales, que ahora mismo son los que están siendo agentes de cambio y son los que realmente están liderando la defensa de los derechos y el cambio social, y que sean realmente las mujeres con discapacidad las que puedan liderar, ¿no? La defensa de sus propias reivindicaciones. Aparte de todo ello, si hacemos un recorrido por todos los derechos, obviamente tenemos mucho que avanzar en todos ellos. Yo sí pondría el foco en la accesibilidad. Creo que la accesibilidad es la base para el ejercicio de cualquiera de los derechos. No podemos tener un acceso igualitario y pleno a la salud, por ejemplo, si no tenemos acceso a la información y no tenemos acceso a los sistemas de protección de la salud. Además, este año, bueno, lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Con la situación de emergencia sanitaria que hemos tenido, en el cual muchos servicios de atención especializada, de rehabilitación o terapéuticos, pues se han visto suprimidos y se han ido poniendo en marcha poco a poco, pero se ha dejado de lado las necesidades de las mujeres con discapacidad, que muchas veces no tenían forma de acceder a ellos. Entonces, bueno, no perdamos de vista que tenemos que poner los recursos necesarios para que esos servicios sean accesibles a todas las personas. También, bueno, se ha hablado bastante también de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación, el derecho al empleo, el poder acceder al mercado laboral, ¿no? Que realmente se regule una posible conciliación familiar para las mujeres con discapacidad, una accesibilidad horaria, la adaptación de los puestos. Que una mujer con discapacidad que está formada y preparada no tenga una barrera por la accesibilidad, que se obligue no solo a las empresas, sino también a los servicios públicos. Hay que empezar primero por las administraciones, que no existan barreras ni físicas ni en la comprensión, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablando de la comprensión de la información, pienso pues, en la cobertura también jurídica y en la protección jurídica, ¿no? Tenemos que hacer que la información sea accesible para que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y en consonancia puedan decidir ellas cuál es la decisión que mejor se adapta a lo que ellas desean, ¿no? Bueno, podríamos seguir así largo y tendido. Pero me temo que el tiempo se nos acaba. Un segundito, sobre las coberturas sociales, creo que no debemos perder de vista que es fundamental
que las coberturas sociales tengan una perspectiva también de género para todas aquellas mujeres que han sido relegadas al ámbito más doméstico, que están realizando una función no menos importante que las que tienen la suerte de poder acceder al mercado laboral y que, sin embargo, no tienen medios o soportes sociales. Eso las lleva también a una situación de pobreza que al final retroalimenta la discriminación interseccional que viven las mujeres y niñas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Laura. Pilar, para cerrar este turno de peticiones, quizá te toca a ti recoger todas y hacer esa carta de puño y letra, del puño y letra del CERMI estatal. Yo, pues muy rápido, creo que, bueno, por supuestísimo me sumo a todas las que ya se han dicho. Yo solamente voy a abordar aquellas que todavía no han salido. Y muy rápido. Primero, fomentar y seguir luchando porque haya participación activa de las niñas que todavía siguen en ese espacio no de invisibilidad total, pero que todavía tenemos que avanzar mucho para que de verdad puedan compartir su propia voz y sus propias ideas y su propia participación en toda la agenda política de la discapacidad. Abordar y desarrollar más, se han ido comentando diferentes aspectos, pero creo que hay que tratar de forma global la interseccionalidad ligada a la discapacidad y ligada al género. Yo creo que esto es importante. Aquí se ha hablado de mujeres mayores, creo que hay que hablar de mujeres que viven en el mundo rural, de mujeres con mayores necesidades de apoyo, pienso en mujeres refugiadas, en mujeres migrantes, en fin, que todo ese factor de interseccionalidad es clave para abordar esa agenda política. Y por último, estamos ahora, el domingo se lanzará esa conferencia sobre el futuro de Europa. Estamos en un momento importantísimo desde la sociedad civil para decir cómo debe ser esa Europa que queremos, que ya hemos dicho desde el movimiento CERMI y CERMI Mujeres que debe ser una Europa social, y yo creo que es importante consolidar ese movimiento de mujeres con discapacidad en Europa, que todavía no está y ahora es el buen momento. Y yo por mi parte, pues nada más, decir que es un orgullo poder escuchar a tantas compañeras y compañeros del movimiento CERMI hablando de mujeres y coincidiendo en muchísimos temas de agenda. Así que por mi parte, gracias a la Fundación CERMI Mujeres por haberme invitado. Y nada más. Nos queda, os anuncié que también teníamos invitado a José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación 11, que no puede estar porque está en un viaje. No sé si tienen preparado el vídeo, porque esto, al estar aquí cada uno en su casa, es más complicado. Podemos escuchar las palabras de Martínez Donoso, con las suyas, si queréis nos despedimos. Y yo sí que quiero de verdad agradeceros a todos y a todas esta jornada, este conversatorio que ha organizado Fundación CERMI Mujeres. Para mí ha sido un orgullo, de verdad, pero también ha sido un placer y os tengo que agradecer todo lo que he aprendido con vosotros, como siempre aprendo de vuestra mano, y que desde mi humilde posición como periodista, que siempre soy una aliada vuestra, que creo en vosotros, en vuestro trabajo, y que soy una más en vuestras luchas y en vuestras reivindicaciones. Que tengáis un buen día, que celebremos todos estos 15 años de la convención, y escuchando a José Luis Martínez Donoso, pues damos por finalizado este de verdad estupendo conversatorio. Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer y reconocer a CERMI Mujeres la organización de esta jornada conmemorativa de los 15 años, ¿no?, de la puesta en escena de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? En este caso, ha invitado a todos los directores generales de las diferentes entidades de la discapacidad a que expongamos, de alguna manera, qué políticas realizan nuestras organizaciones en torno a la igualdad, en torno a las mujeres. Yo empezaría diciendo que en el área de Fundación 11, donde está la Fundación, las dos asociaciones, Inserta Empleo e Inserta Innovación, así como Servimedia, bueno, pues tenemos un 68% de mujeres en nuestras plantillas. Dependiendo qué asociación o la propia fundación, los porcentajes son mayores, ¿no? Tenemos un dato que creo que es muy importante. Hace años ya se puso en esta fundación, a través de la Secretaría General de la Fundación 11,
pues digamos, la titulación de llevar adelante todas las políticas de igualdad y diversidad a través de la Secretaría General, quien está permanentemente liderando y coordinando todas las políticas y todas las acciones que desde Fundación 11, tanto interna como externamente, se deben de llevar a cabo, ¿no?, para conseguir esa igualdad. Son muchas las acciones que realiza la Fundación 11 históricamente, si bien es cierto que hemos ido acogiendo nuevas conforme a las situaciones que la sociedad en sí y las mujeres con discapacidad pues van evolucionando en el día a día, ¿no? En cuanto al empleo, que es el primer objetivo de esta Fundación 11, es decir, que en estos 15 años podemos afirmar que hemos creado más de 45.000 empleos para mujeres con discapacidad. Yo creo que es un buen dato, empleo que estamos favoreciendo siempre en las empresas externas para que también llevemos, como decía antes, esas políticas de igualdad más allá de nuestros propios muros, ¿no? El dato en sí es bueno, si bien es cierto que está por debajo de los objetivos que nosotros nos marcamos directamente a nuestros intermediadores laborales, a todas nuestras políticas, que es que estemos en el 50% de hombres y mujeres en la generación de empleo. Un año con otro pues estamos 42, 43, algún año hemos evolucionado y hemos estado en el 45, pero eso no hace que nada más que hacernos reflexionar cómo podemos optimizar esos porcentajes que nos faltan, ¿no? Para ello desarrollamos una serie de proyectos y programas de sensibilización, donde desde la edición de vídeos que tratan de pedir a las familias ese proteccionismo que tienen sobre la mujer con discapacidad para que se incorpore a la autonomía personal, pero que se incorpore a la inclusión laboral y a la inclusión social, y ahí fue muy, digamos, de mucho éxito y con bastante repercusión, pues nuestro vídeo sobre Martita, ¿no? Tenemos también y hemos puesto en marcha recientemente pues una unidad que trata de hablar con las familias, trata de convencerlas que dejen esa libertad, esa autonomía a las mujeres con discapacidad para que la inclusión sea real y esta venga de la mano del empleo. Unidad que, como digo, se entrevista con las familias y trata de que esas familias dejen esa libertad. Hemos hecho y estamos haciendo actuaciones muy específicas con respecto a quitar esas brechas y esas diferencias que existen, pues desde, afortunadamente, todas las becas y todas las ayudas que establecemos para estudiantes universitarios, ahí he de decir que es un buen dato que las mujeres superan a los hombres en materia de estudios universitarios en la concesión de nuestras becas. Es un dato que viene en paralelo a la sociedad en general, pero que nosotros ahí sí que hemos notado una evolución muy positiva en cuanto a la incorporación de la mujer con discapacidad a los estudios universitarios, pero sobre todo en carreras ya de ciencias y en participación en los Erasmus o en los viajes transnacionales para el tema de idioma. Trabajamos intensamente en la brecha digital con las mujeres en general, pero las mujeres con discapacidad en particular. Existe una gran brecha digital. Pusimos en marcha conjuntamente con la COE y el Consejo Social de Universidades el programa Radia, programa que acoge a 50 mujeres con una amplia formación, pero que necesitan ampliar sus conocimientos en materias tecnológicas, en transformación digital, para que después estén en disposición de incorporarse al mercado laboral. Ahí va desde lo más básico en programación hasta los altos elementos de programación, como el e-commerce y todo lo que circula en este momento en las nuevas tecnologías para que esa brecha digital no esté en las mujeres con discapacidad. Continuaremos con estos programas, va a empezar la segunda edición en breve. Ahora están realizando todas las prácticas en grandes empresas tecnológicas y en empresas donde el e-commerce también está presente, y es una actuación que consideramos que ha venido para quedarse. Trabajamos intensamente con Cruz Roja y con la Fundación Integra en dar apoyo y solución de diferentes vías a las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Sorprendentemente,
y es un dato que venimos notando. Desde que pusimos este programa en marcha hace 5 años, viene creciendo. 500 mujeres nuevas se incorporan a nuestra bolsa de mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Un dato increíble, 500 mujeres años. Sobre ellas tratamos de hacerle todo un recorrido de lo que es no solo para que se incorporen a la vida laboral, sino tal como vienen, tratar de resolverle las situaciones de miedo, de angustia, de tratar de ver cómo se le puede favorecer para que su autoestima esté presente y con ello, a partir de ahí, hacer las formaciones adecuadas para que se encuentre un empleo. No es fácil, somos conscientes, requiere un itinerario diferente, pero desde la Fundación ONCE trabajamos intensamente en esta labor. Nos gustaría que el programa no tuviera continuidad, porque eso significaría que esta lacra ha desaparecido de la sociedad. Pero como somos conscientes que desgraciadamente no es así, la Fundación ONCE seguirá estando al lado de ellas. En resumen, Fundación ONCE históricamente siempre ha trabajado y así lo ha entendido, porque desde el Grupo Social ONCE, desde la ONCE, la matriz, se ha trabajado siempre por la discriminación. Somos conscientes que tenemos asignaturas pendientes como tratar de incrementar a las mujeres que sean directivas en mandos intermedios. Ya está prácticamente en ese equilibrio o superan en algunos casos las mujeres a los hombres, pero hay que dar el salto. Hay que dar el salto a mujeres directivas, a mujeres en los consejos de administración y, por lo tanto, Fundación ONCE es consciente de esa asignatura pendiente y seguiremos trabajando con ella. Muchísimas gracias a todas y a todos por esta jornada, como digo, por dejarme participar en la misma y que cuentan con la Fundación ONCE todas las asociaciones que aquí participan, así como los estamentos públicos y privados, para tratar de que la igualdad entre hombre y mujer sea una realidad en la sociedad española. Muchísimas gracias.